Y muy buenos días tengan todos. Bienvenidos a su espacio FinCore, Finanzas Corporativas a tu alcance. Hoy martes 13 de mayo les habla para ustedes Marcial Urdaneta. Bueno, los mercados financieros Wall Street disfrutó de un fuerte repunte el lunes después de que Estados Unidos y China acordaran recortar los elevados aranceles durante 90 días, lo que generó esperanza de que una guerra comercial no lleve a la economía en una recesión. El Dow Jones, el principal índice bursátil, subió más de 1.100 puntos, significativa subida del Dow Jones, mientras que el Standard Poor's se disparó en más del 3%, reduciendo sus pérdidas del año hasta la fecha a tan solo 0,6% de ese retroceso que observamos. El Nasdaq Composite sumó 4,4%. Significativas caídas retorna la confianza de los inversores en los mercados financieros y los tres promedios registraron su mejor día desde el 9 de abril, cuando se anunciaron esas aranceles y que afectó significativamente los mercados financieros. Tras las negociaciones en Suiza durante el fin de semana, que ya lo habíamos anunciado la semana pasada, Estados Unidos y China llegaron a un acuerdo para reducir los aranceles recíprocos entre ambos países al 10%. Los aranceles del 20% que Estados Unidos aplica a las importaciones chinas de fentanilo se mantendrán. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró el lunes que espera reunirse con el nuevo representante de Pekín en las próximas semanas para empezar a pulir un acuerdo más amplio. Esto es el preámbulo. Se pararon los aranceles durante, o se detuvieron los aranceles durante 90 días y se siguen las conversaciones para llegar a un acuerdo más amplio. También enfatizó que una de las prioridades de Trump es cerrar el déficit comercial de Estados Unidos con China, que alcanzó un récord de 263 mil millones de dólares el año pasado. Imagínense ustedes y comparemos esta cifra con los 5.000 millones de dólares de déficit comercial con Gran Bretaña. Parece una mínima proporción. Y con China el déficit comercial es 263 mil millones de dólares. Es decir, que entre lo que se importa y lo que se exporta es mucho más lo que recibimos de importaciones de China, un país como los Estados Unidos, y el dinero va a parar a China de 263 mil millones de superávit comercial para China y déficit comercial para la economía como los Estados Unidos. ¿Y con qué se está financiando eso? Con incremento de deuda pública. Entonces, es un problema latente que hay que atacar y es lo que se está haciendo con esta administración. Pero repasemos algo que está sucediendo con China. ¿Por qué razón ellos están cediendo? Porque desde que se levantaron las estrictas restricciones impuestas por el COVID en el 2022, China, con una población de 1.408 millones de habitantes para finales del 2024, ha enfrentado la tormenta económica perfecta: aumento del desempleo, crisis del mercado inmobiliario y pérdida de la confianza de la seguridad financiera. Esta información me costó mucho tenerla porque en China los medios de comunicación son restringidos o controlados por el gobierno. Se dice lo que necesita decirse. Sin embargo, hoy día la información es imposible de ocultar. Entonces, es un país con un régimen político comunista en el cual se caracteriza por controlar la información, y esto no lo vamos a ver ni siquiera en noticieros locales de los Estados Unidos. Este escenario ha provocado un aumento sin precedentes en el número de manifestaciones, lo cual no observamos ni vamos a ver en los noticieros. Aunque suelen ser reprimidas con mucha severidad, los conflictos sociales por impagos salariales, fraude financiero, cierres de empresas o reducción de beneficios laborales se están volviendo más visibles y frecuentes. Una fuente importante
que es un estudio que hizo Morgan Stanley, reveló que el 44% de los ciudadanos chinos teme que un miembro de su familia pierda su empleo en los próximos meses. Esto que les estoy comentando acá no viene desde la imposición de los aranceles, viene mucho antes los problemas que está atravesando China, pero la información no la conseguimos en los medios informativos. Ahora, también es importante recalcar que a esto se le suma un preocupante descenso del 30% en el índice de vacantes laborales según datos de Quantcubit Technology basado en más de 2.000 empresas. O sea, vacantes laborales 30%. Muchas empresas están cerrando, muchos despidos masivos, lo cual es obligatorio para China sentarse a negociar porque de ello depende gran parte de toda su economía. ¿Y cuál ha sido el problema de China? Que se ha basado el crecimiento económico de más de 2 dígitos que ha caracterizado al Producto Interno Bruto de China en exportaciones y no para crear un mercado interno fuerte. El manejo o manipulación del yuan frente al dólar para incrementar y abaratar los precios de los productos exportados desde China ha hecho que la economía interna tenga debilidades de demanda de sus productos. Es decir, que obligatoriamente estos productos deben ser exportados porque la economía interna no tiene capacidad para absorberlos. Entonces, tiene un gran problema económico que debe enfrentar. Este panorama pone en entredicho la narrativa oficial de estabilidad y crecimiento. Como siempre, manipulan la información y dicen lo que quieren decir. Y plantea interrogantes sobre cómo responderá el régimen de Xi Jinping ante el deterioro de la confianza ciudadana. Ante esta información, veamos cómo realmente lo hizo el mercado norteamericano, como el Standard Poor's, los futuros del Standard Poor's en temporalidades de día, observamos cómo ya había atravesado la media de 50 y esa resistencia de 5.550 que le habíamos trazado y habíamos dicho que de seguir esa tendencia alcista, fíjense cómo hizo un gran gap up alcista el día lunes, del domingo para lunes, y el día de ayer estuvo subiendo todo el día y atravesó esos 5.840 como techo por este punto importante que dejó acá y estos puntos de rebote que hizo en días previos que les habíamos trazado. Entonces, ya atravesó los 5.840. Esta pequeña vela roja es el ligero retroceso que están haciendo los mercados en este momento y fíjense dónde ese retroceso llega a posarse en los 5.840. No es coincidencia, es análisis técnico que ponemos a disposición para la toma de decisiones más acertadas. Entonces, ¿cómo lo hizo? El día de ayer aquí observamos temporalidades de 15 minutos y vemos cómo el mercado hizo ese gran gap up en el domingo, se lateralizó por varias horas y el lunes a las 3 de la mañana aproximadamente, hora local, pero recuérdense que las noticias tienen diferentes usos horarios, entonces en hora local a las 3 de la mañana hizo esa gran subida y atravesó los 5.840. Esa misma línea se la tenemos trazada desde hace varios días y fíjense cómo la respetó para seguir subiendo, pero luego retroceder y lateralizarse prácticamente en esa zona. Ahora, ¿qué hizo a las 9:30 de la mañana cuando abrió el mercado? Fíjense cómo estamos trazando allí estas líneas, que es esta vela roja de retroceso. Eso es natural. Por eso es que en intradía fue complicado tomar una decisión de inversión, porque cuando hace esas grandes subidas o esos grandes gap up o gap down, siempre hay retrocesos. El mercado retrocedió hasta las 13 horas, que sería la 1 de la tarde, para comenzar
a subir de manera ligera y lateralizarse y al final de la tarde volver a recuperar terreno. Y es por ello que vimos cómo los mercados subieron de manera significativa. Para temporalidades vemos desde el punto de vista más amplio esta semana, vemos cómo respeta muy bien esa línea que le colocamos allí de resistencia en este caso, pero que fue en muchas semanas un soporte importante, por eso es que la trazamos, y acá también vimos una resistencia importante y en ese nivel está. Ahora, de seguir subiendo, tiene un techo máximo de 6.166, serían aproximadamente unos 300 puntos aproximados para el máximo histórico que tocó en el mes de enero, si mal no recuerdo. Entonces, significativas recuperaciones en los mercados. Al parecer todo va a seguir alcista. Sin embargo, el día de hoy hay que esperar a ver qué nos traen los mercados. ¿Por qué razón? Porque los futuros del índice bursátiles están retrocediendo hoy martes, enfriándose tras las impresionantes ganancias y el anuncio del acuerdo comercial de Estados Unidos y China ante la publicación de los datos de clave de la inflación que van a ser el día de hoy. A las 6:40 de la mañana, los futuros del Dow Jones habían caído 70 puntos o un 0,37%. Esto es lo que está haciendo en el pre-market de hoy martes. Los futuros del Standard Poor's bajaron 18 puntos o un 0,3% y los del Nasdaq bajaron 80 puntos o un 0,29%. Y observemos cómo lo está haciendo después de este cierre de los mercados. En la noche de ayer vemos cómo hubo un retroceso para respetar esa misma línea de 5.800 o ese precio de 5.840 y fíjense cómo lo toca, rebota y lo vuelve a tocar y ese es el retroceso que hemos observado en el pre-market. ¿Qué hará el día de hoy? Hay que esperar a que el índice del precio al consumidor salga a las 8:30 de la mañana hora del este, que es una medida amplia de los costos y bienes y servicios de la economía estadounidense. Ese es el indicador más importante para medir la inflación y es el que más toma en cuenta la Reserva Federal. Se espera que se mantenga una tasa interanual del 2,4% en abril según el consenso del Dow Jones. Si lo hace por encima de lo estimado, es muy probable que los mercados sigan retrocediendo. Si lo hace por debajo de este monto, es probable que los mercados suban. Excluyendo alimentos y energía, se espera que la denominada inflación subyacente se sitúe en una tasa anual del 2,8%. Recordemos que el nivel que espera la Reserva Federal es un 2%. Es todo por el día de hoy. Les habló para ustedes y para finanzas corporativas y las tengas a tu alcance, Marcial Urdaneta. Con Dios los dejo y con Dios me voy. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones para todos.